Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Yo no maturo, yo no me paro. Hoy pues realmente sí que puedo decir que estoy muy contento porque hacía mucho tiempo que quería hacer esta entrevista y bueno, lo he conseguido. Además de que la persona a la que voy a entrevistar es amiga mía, puedo decirlo sin ningún tipo de problema, es amiga mía. Además hemos coincidido en nuestros anteriores trabajos en la misma empresa, hemos trabajado juntos y nos conocemos muy bien. Y además también estoy muy contento pues, porque puedo entrevistar a alguien que pertenece a una asociación pionera en este país. Ahora hablaremos de ello. Ella es Beatriz Toribio, que es directora general de ASBAL, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler. Y nada, pues oye, Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo porque es verdad que nos ha costado un poquito coordinar agendas, pero encantada de estar contigo y con todas las personas que os siguen. Perfecto. Oye, muchísimas gracias. Ya sé que tu agenda es muy apretada. Entonces, vamos a empezar con un poquito la entrevista. Puesto que hablaba yo de que ASBAL es una asociación pionera en este país, pues para las personas que todavía no sepan de su existencia, para nuestro colectivo, el colectivo API, ¿qué nos puedes contar de ASBAL y cómo nace esta asociación? ¿Qué misión persigue? Bueno, el principal objetivo de ASBAL es que el mercado del alquiler, pues podríamos decir, pegue un empujón y se coloque en el corto o medio plazo en los niveles de la Unión Europea, ¿no? Como todos sabéis, el alquiler está en auge. En los últimos años ha registrado un importante repunte, pero bueno, pues ese repunte de la demanda no ha ido en consonancia con el de la oferta, ¿no? Y lo que nos encontramos es que si bien hemos avanzado bastante, según los datos oficiales que tenemos, en concreto los de INE, hay un 23% de hogares españoles que viven en régimen de alquiler. Este porcentaje todavía está muy lejos de la media europea, que está en torno al 31%, pero si nos fijamos en los países del alquiler por antonomasia, es decir, en Francia, Alemania, donde está entre el 40 y el 50%, pues todavía nos queda mucho camino por recorrer. Entonces, nuestro principal objetivo es trabajar para que se desarrolle el mercado de la oferta con el objetivo de alcanzar esos estándares para que mejore la accesibilidad de los españoles a una vivienda en alquiler. ¿Qué pretendemos con ello? Pues lo que pretendemos es imitar a asociaciones que ya existen desde hace muchísimo tiempo en estos países que comentabas, ¿no? Son asociaciones que representan a los propietarios, ya sean particulares o profesionales, y a todos aquellos agentes que están relacionados con la oferta de vivienda en alquiler. Nuestro propósito es, por un lado, representarles, darles voz, pero sobre todo trabajar para crear un marco regulatorio estable que nos permita desarrollar ese mercado del alquiler y, por otro lado, servir de interlocutor entre la Administración y el sector, porque este aspecto nos parece fundamental de cara a desarrollar esa vivienda en alquiler, ¿no? Porque yo creo que ya hay consenso en el sector, en la Administración, que debido a los recortes presupuestarios, la única forma de desarrollar esa vivienda en alquiler es a través de la colaboración público-privada, porque el sector público tiene la materia prima, que es el suelo, pero no tiene la capacidad económica financiera para desarrollar esa vivienda, que sí que la tiene el sector privado. Beatriz, después de haber pasado estos meses ya de pandemia y a nivel general, si quieres también, hablabas de los propietarios, ¿no? Que a lo mejor es el nexo de unión que nos une tanto al colectivo API como a vosotros. ¿Qué problemáticas actuales veis que tienen estos propietarios? Bueno, la problemática que estamos viendo son diversas, ¿no? Pero todas giran en torno a esa falta de seguridad jurídica, ya sea desde el punto de vista pues, de el gran operador, del inversor, ¿no? que necesita una estabilidad de cara a, bueno, pues para tener confianza a la hora de realizar esa inversión, pero sobre todo también en el particular, ¿no? que se ve pues, ciertamente desamparado de cara a impagos, desperfectos, el tema de la ocupación, que preocupa muchísimo. Por eso insisto tanto en que uno de los principales objetivos de la asociación es trabajar por mejorar ese marco regulatorio, esa seguridad jurídica que desde diferentes ámbitos se hace imprescindible, ¿no?
En este sentido, es verdad que en España pues, el mercado del alquiler tiene una cierta anomalía con lo que vemos en el resto de Europa, donde el papel del profesional que gestiona viviendas en alquiler es mucho mayor. Aquí el mercado está dominado por los propietarios particulares y por eso Asval, uno de sus principales objetivos es, y a la vez uno de los retos más difíciles, es representar a todos esos propietarios particulares, ¿no? En este sentido estamos muy contentos porque la asociación tiene apenas 3 meses de creación, aunque llevamos trabajando en ella más de un año, pero podemos avanzaros que prácticamente el 90% de nuestros asociados, y llevamos por casi 600 asociados, son propietarios particulares. A estos propietarios particulares nosotros, la cuota es gratuita, mientras que los profesionales es en función de las unidades de vivienda en las que son propietarios, pero en el caso de los particulares es gratuita y lo que les ofrecemos precisamente es ese asesoramiento, ese acompañamiento, es decir, a través de nuestra web pueden realizar cualquier consulta básica sobre el tema del alquiler, pero también pueden acceder a todos los documentos que necesitas, desde un modelo de contrato, un modelo de prórroga, la responsabilidad social que se exige ahora para el tema de las ayudas a los inquilinos, etcétera. O sea, lo que pretendemos es un poco cubrir esa, diríamos, esa falta de seguridad jurídica de cara a acompañarles en la medida de lo posible en el proceso de una vivienda en alquiler. Hablábamos, Beatriz, de las problemáticas que tienen estos propietarios actualmente, sobre todo con esta pandemia del COVID-19, han sido los impagos, comentábamos. ¿La línea de crédito SICO que lanzó el Estado ha funcionado? Bueno, pues la verdad es que por nuestros datos, los datos que manejamos, no, ha despertado muy poco interés. Las causas son varias, pero para que os hagáis una idea, nosotros, según nuestros datos de los inquilinos que han estado interesados, ¿no?, en la moratoria, que está en torno al 3%, aquellos a los que nuestros asociados profesionales les han ofrecido información o acompañamiento en el trámite de los créditos ICO, que lo tiene que solicitar el inquilino, pero que a través de los propietarios pues, se puede agilizar todo este proceso, hemos visto muy poca falta muy poco interés, y las causas son varias, ¿no? Primero, bueno, porque se ha tardado muchísimo en poner en marcha todas estas ayudas, que no son ayudas, son créditos, y ahí es donde hemos visto el principal escollo, porque lo que vemos es que los inquilinos a quienes van dirigidos estos créditos ICO son inquilinos en un colectivo vulnerable, con dificultades económicas, y son reacios a endeudarse más de cara a pagar un alquiler. Eso, unido al tecnicismo, a todos los requisitos que requieren a nivel de papeleo estos créditos, y también bueno, pues que los bancos no es el core, ¿no?, de su negocio, todo esto lo que ha hecho es que, y también la falta de información, porque hemos visto que había mucho desconocimiento en torno a quién tiene que solicitar la ayuda, si el inquilino, si el propietario, etcétera. Pues todo esto lo que ha llevado a que bueno, pues no haya tenido a lo mejor el impacto que se esperaba. En contrapartida, las ayudas directas que se tramiten a través de las comunidades autónomas, ahí sí que hemos visto una importante demanda. De hecho, tanto Cataluña, sabéis que han tenido que parar, ¿no?, las solicitudes debido a la alta demanda que habían recibido. En la Comunidad de Madrid la demanda creo que es el doble o 3 veces más de la oferta de este tipo de ayudas, y esto lo que nos lleva a pedir desde Asval es que evidentemente necesitamos apoyar a este colectivo de personas vulnerables que lo están pasando mal y que, bajo nuestro punto de vista, puede ser una situación aún más difícil si la crisis se agrava, si la crisis continúa, porque estamos viendo, según nuestros datos, que la morosidad se ha triplicado, y esto puede suponer un importante problema para los inquilinos, pero también para los propietarios, porque no hay que olvidar que el ingreso de una vivienda en alquiler es fundamental para muchas familias españolas de cara pues, a hacer frente a diferentes necesidades familiares, laborales o profesionales, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros apostamos porque desde la Administración se impulse la creación de un fondo, ahora que estamos en la negociación de los fondos europeos, que calculamos en 750 millones de euros, que irían destinados a sufragar o a ayudar a un colectivo de 350.000 personas que en estos momentos, según nuestros datos, realizan un esfuerzo del 48%, es decir, destinan un 48% de sus ingresos al pago del alquiler, ¿no? Con esa ayuda de 750
2.050 millones, que equivaldría a unos 2.038 millones al año, ese esfuerzo del 48% se reduciría al 30%, que es el porcentaje recomendable, ¿no? Y lo que sí que vemos positivo de los créditos ICO es que van directamente al propietario, que se tramitan a través del inquilino en función de su situación de vulnerabilidad, van directamente al propietario y esto nos parece un aspecto fundamental de cara a evitar fraude, etcétera, ¿no? Pero creemos que es la vía más importante de cara a, bueno, pues a que se recrudezca la situación, a que nos tengamos que enfrentar a más desahucios y a una situación de morosidad todavía más complicada que la que estamos viviendo ahora. Es decir, yo leí una entrevista tuya hace relativamente poco en la cual os posicionabais que mucho mejor las ayudas directas que no los créditos, ¿correcto? Sí, exacto, es por lo que digo, porque estamos viendo que es realmente lo que despierta interés, porque los créditos ICO al final es un crédito, evidentemente las condiciones son muy buenas porque están avaladas por el ICO y porque el pago de ese crédito pues se puede posponer a muchos años, pero el problema es que va destinado a un colectivo vulnerable que no quiere endeudarse más de cara al pago de un alquiler. Correcto. Y si volvemos un poquito a esta crisis actual, esta pandemia del COVID-19, a nivel general en el alquiler, ¿qué cambios va a suponer esta pandemia? Yo leía también una entrevista hace relativamente poco que te hicieron donde comentabas que el alquiler va a salir reforzado. Sí, yo creo que ya pasó en la anterior crisis y en esta va a ser todavía más evidente, ¿no? Porque por diferentes factores. Uno, porque el poder de adquisitivo de los españoles se va a ver de nuevo mermado y evidentemente pues, la demanda de vivienda se va a tener que centrar en el alquiler. De ahí nuestra insistencia en que es necesario que aprovechemos este momento para desarrollar ese parque de vivienda de alquiler asequible y de alquiler social, ¿no? Que es el principal déficit que tenemos en nuestro país. Hay un problema de oferta de vivienda, pero sobre todo de vivienda en alquiler. Esto es algo que señalan no solo organismos como el Banco de España, sino también organismos internacionales como el FMI, y lo que tenemos que lograr es que ahora crear las bases para poner en marcha ese parque de vivienda en alquiler para que cuando la actividad económica se reactive no nos encontremos con problemas como el que hemos vivido en los últimos años con subidas de precio muy importantes en las zonas más demandadas, ¿no? Luego yo creo que es verdad que a corto plazo evidentemente el sector inmobiliario se va a ver perjudicado como toda actividad económica en nuestro país y con ello el mercado del alquiler, o sea, esto supondrá pues caídas de precios que ya estamos apreciando y en cierto modo una menor demanda, pero a medio y largo plazo sí que creo que, por lo que comentaba antes, por esa falta de poder adquisitivo, pero también por todos los cambios socioeconómicos que se están produciendo en nuestra sociedad, pues desde las nuevas formas de relaciones familiares, el teletrabajo, la movilidad laboral, que es fundamental para la economía digitalizada hacia la que nos encaminamos, todo esto lo que lleva es a una mayor necesidad de alquiler. Y además es que esto es evidente si nos comparamos, por lo que comentaba al principio, con el resto de nuestros países europeos, donde ahí el alquiler sí que está más desarrollado. En nuestro país, por diferentes circunstancias, en los últimos años, ¿no? Aunque hubo una época en la que prácticamente un 50% de los españoles vivían en régimen de alquiler, eso cambió, pero por los cambios que se están produciendo en la economía moderna, en la sociedad moderna, el alquiler en un país como España tiene que tener mucho más peso. La demanda va a estar ahí y lo que necesitamos es la oferta, sobre todo oferta de vivienda alquiler asequible y de vivienda social, que lo que permita es que nuestros jóvenes, aquellas personas pues de más edad, que a lo mejor han sido propietarios, pero ahora por necesidades diferentes optan por vivir en una vivienda en alquiler, puedan acceder a esa vivienda, ¿no? Y por esto es fundamental desarrollar el mercado. Y cierto es, lo hemos hablado a lo largo un poquito de la entrevista, el tema de que, bueno, en España tradicionalmente pues somos un país orientado más a la compra de la vivienda, con una cultura de la propiedad pues muy acentuada. Pero cierto es también que de unos años aquí, desde las administraciones públicas, pues se está intentando fomentar este alquiler. ¿Crees que este fomento del alquiler que se está realizando actualmente va a permitir lo que precisamente comentamos, que España se equipare
a otros países europeos en cuanto a lo que estás comentando de alquiler? No tenemos otra. Es que, por lo que comentaba antes, ¿no? Por la evolución de los cambios socioeconómicos, demográficos, hay que tener en cuenta que, según los datos del INE, la población, no solo la española, mundial, va a tener un importante crecimiento y toda esta población va a demandar vivienda. De nosotros depende que logremos esos estándares europeos, ¿no? Y para esto es imprescindible que la Administración y el sector se entiendan, dialoguen, se sienten y trabajen juntos de cara a realizar proyectos coordinados que nos permitan, de cara a esos fondos europeos, ¿no? Y de cara a la realización de esos proyectos, que sean factibles y que se pongan en marcha, ¿no? Aquí, evidentemente, hacen falta muchas cosas, pero sobre todo, como he comentado al principio, es primero voluntad por parte de las dos partes de cara a encontrar las vías para hacerlo, y aquí ya hay consenso de que la colaboración público-privada es la vía para hacerlo. Ahora hay que sentarse y empezar a trabajar, remangarse y ver qué pasos hay que dar de cara a concretizar esa colaboración público-privada. Desde nuestro punto de vista, factores fundamentales son reforzar la seguridad jurídica, pero también un marco regulatorio con una serie de cambios de cara a los modelos para desarrollar esa actividad, esa oferta de vivienda en alquiler, desde el punto de vista de modelo concesional, etcétera, que permita crear una infraestructura de vivienda, igual que ha ocurrido con las autopistas, con los aeropuertos, es decir, que a través del sistema concesional a X años, que eso es lo que habrá que establecer, la Administración cuente con una infraestructura de vivienda que le permita precisamente lo que no hemos tenido en estos años, ¿no? Que como esa vivienda en alquiler, esa vivienda pública, al final pasaba al mercado de la compraventa, desaparecía y ahora no tenemos patrimonio en alquiler. Pero estas son medidas a medio plazo, aunque para mí la seguridad jurídica es una medida a corto, pero evidentemente ahora nos enfrentamos a una crisis muy importante y aquí es fundamental el apoyo al pequeño mediano propietario, es decir, aquella persona que tiene 2, 3, 4 viviendas, y que es fundamental para que la oferta no se contraiga. Ahí necesitamos desde beneficios fiscales de cara a que ponga esa oferta de vivienda alquiler, o bonificaciones fiscales también de cara a poner vivienda vacía en el mercado, o alquilar a colectivos vulnerables o a jóvenes, es decir, hacer que el alquiler sea atractivo y que sea un mercado que ofrezca a los propietarios cierta seguridad y confianza de cara a determinados fenómenos, como he mencionado antes, impagos, ocupación, etcétera. Y para esto, todo esto tiene que ir acompañado con una serie de ayudas directas, como comentaba al principio, dirigidas exclusivamente a esos colectivos más vulnerables, que si se agrava la situación económica y según las previsiones económicas del Banco de España, del FMI, con ese repunte del paro que puede llegar a más del 20%, nos tememos que esa morosidad, que esos impagos y que esos desahucios pueden aumentar, ¿no? Entonces, la forma de frenarlo es destinar ayudas directas a los colectivos más vulnerables. Beatriz, para acabar, realmente yo que te conozco desde hace mucho tiempo, ahora sé que estás muy orientada al tema del alquiler, pero tú eres una de las mayores expertas en este país a nivel de sector en global. Me gustaría que ya para despedirnos nos dijeras un poquito cómo piensas que va a evolucionar después de esta pandemia nuestro sector a medio y a largo plazo. Yo creo que, como he comentado al principio, el sector se va a ver, esto es sacar la bola de cristal, y yo creo que hay muchos factores que van a ser determinantes para la evolución del sector inmobiliario. Uno es cómo de profunda sea esta crisis, cuánto tiempo dure y cómo salgamos de ella, ¿no? Pero es verdad que veo muchas diferencias con la anterior crisis. El sector está mucho menos endeudado, está mucho más profesionalizado. El perfil de los profesionales del sector, desde las promotoras,
las constructoras, etcétera, no tienen nada que ver, incluso el alquiler. Es verdad que todavía está muy poco profesionalizado, pero cada vez hay más operadores interesados en desarrollar este mercado, y para mí esto es una oportunidad, porque estamos viendo que por un lado hay demanda, pero por otro lado hay interés por desarrollar la oferta. Por eso lo que tenemos que conseguir es que se entiendan y que se desarrolle esa oferta. Entonces yo lo que veo es que el sector, evidentemente, en general, tanto en compraventa como en alquiler, a corto plazo se va a ver perjudicado, pero a medio y largo plazo creo que puede ser un activo, un motor de recuperación económica, ¿no? Si se toman las medidas necesarias, porque genera empleo, porque representa el 14% del PIB, y si mantenemos esa actividad que ahora estaba normalizada, estaba estabilizada, no son el volumen de construcción de viviendas, etcétera, de compraventas, eran unas cifras muy normales, pues si eso se mantiene puede ayudar a reactivar la economía. Y en concreto creo que dentro del sector inmobiliario el alquiler puede ser, o sea, va a tener un protagonismo fundamental, ¿no? Por lo que comentaba antes, porque hay una carencia de oferta que tarde o temprano tendremos que desarrollar, y que cuanto antes lo hagamos va a ser mejor de cara a evitar esos problemas de subidas de precios, de falta de oferta, que tarde o temprano, en cuanto se reactive la economía, volveremos a padecer, ¿no? Luego intentemos desarrollar esa oferta de vivienda de alquiler asequible y de alquiler social, y dar esa confianza a los propietarios que en estos momentos gestionan esas viviendas, sobre todo los propietarios particulares, de cara a que no saquen esa vivienda del mercado y podamos seguir manteniendo la oferta de vivienda de alquiler en nuestro país. Perfecto. Bueno, pues esperemos que todo vaya como dices. Beatriz, oye, de verdad que ha sido un placer volver a verte. Espero muy prontito que nos veamos en persona, que tenemos muchas cosas que contarnos. Y de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Sergio, y un saludo muy fuerte. Y nada, pues a todos vosotros, pues como siempre, os espero en la próxima entrevista del Yo no me paro. Hasta la próxima.